Vamos a seguir aquí en Teleuniverso al Día con las conexiones virtuales. En esta ocasión y a propósito de que este día festivo conmemoramos el Día de la Constitución, hablamos con el abogado constitucionalista Juan de Dios Hiraldo para hablar un poquito sobre las condiciones en las que se encuentra nuestra Carta Magna en estos momentos, puntos débiles, fortalezas, vulnerabilidad. Juan de Dios, bienvenido a Teleuniverso una vez más, que esta es tu casa y ya te has convertido en un compañero nuestro. Gracias por estar aquí. Luis Manuel, muchísimas gracias por la invitación y la participación en este día tan especial para los dominicanos, que es la conmemoración de un año más de nuestra norma sustantiva, aunque es el día 6 de noviembre que debe celebrarse, pero por un asunto de que se trasladó, hoy estamos celebrando un aniversario más de la Constitución Dominicana. Bien, Juan de Dios, naturalmente cuando llegan estos días de la Constitución, en el contexto político en el que nos encontramos, lo primero que nos llega a la mente es la indignación por la vulnerabilidad de nuestra Carta Magna a la hora de ser reformada para fines particulares o grupales, en este caso de carácter político, porque hablamos de que mayormente ha sido reformada para fines constitucionales. A tu entender, ¿qué tan débil o qué se debe hacer para que nuestra Constitución amerite un proceso un poquito más riguroso cuando se requiera de alguna modificación a fin de beneficiar a tal o cual partido? Mira, Luis Manuel, nuestra Constitución realmente es una Constitución rígida, porque necesita, cuando se trata de una ley orgánica, necesita más de las 3/4 partes para ser modificada. Lo que pasa es que ha habido un contubernio político y por eso es muy fácil de modificar. Pero históricamente nuestra Constitución nace del manifiesto del 16 de enero de 1844. Ese primer manifiesto establecía las piezas fundamentales y el por qué nos separábamos de Haití. El 1 de marzo se da la conformación de la Junta Central Gubernativa, que la dirige Bobadilla, y se convoca una asamblea constituyente en junio. 30 personas iban a hacer la primera constitución. Nuestra primera constitución prácticamente es el manifiesto del 16 de enero, pero ahí comenzaron nuestros primeros problemas, porque cuando se convocó a los constituyentes, lo primero que hicimos fue someter a un empréstito de 500.000 libras esterlinas, y eso no se aprobó. ¿Por qué? Porque la mayoría de los constituyentes rechazaron esa cuestión. Pero Pedro Santana, presidente de turno, porque ya había quitado a Tomás Bobadilla de la presidencia de la Junta Central Gubernativa, hizo que se aprobara un artículo 210. Ese artículo 210 le daba poderes ilimitados al presidente de la República. Es decir, que la voluntad política siempre ha estado en beneficio particular y no en beneficio de la nación. Juan, nos has hecho un interesante recorrido histórico y del punto de partida de nuestra Constitución. Entonces sería interesante preguntarte qué tan actualizada está nuestra Carta Magna, considerando que en un momento pues la emulamos de esa Constitución francesa que se entiende es la herramienta jurídica por excelencia y de la cual muchas otras cartas han partido. Pero en este momento de nuestra vida nacional, ¿en qué condiciones de vanguardia se encuentra la Constitución Dominicana? Mira, Luis, cuando pronunciamos la Constitución del año 2010, el profesor Diego López Garrido, un jurista español, estableció que nosotros teníamos la Constitución más moderna de Iberoamérica. Y textualmente es así. Esta Constitución del año 2010 tiene un preámbulo donde establece qué somos como nación, qué vamos y qué perseguimos. Tiene una parte dogmática donde te habla los principios fundamentales del gobierno, qué somos como nación, y una parte sobre los derechos y deberes fundamentales. Hablamos de tutela judicial efectiva. Realmente, en la teoría, somos un Estado democrático, social, constitucional, de derecho, en la teoría. Que tenemos un sinnúmero de derechos obligados como Estado a cumplir, por eso son derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la vida, derecho a la educación, pero esos derechos son derechos prestacionales, que implican que el Estado necesita tener los suficientes recursos para dar esas prestaciones. Entonces, el Estado está obligado a garantizar esos derechos y deberes fundamentales. Pero también tenemos en la parte orgánica, es decir, la organización del Estado, la forma del Estado, tenemos una Constitución
de carácter representativo, cómo se eligen nuestros gobernantes, nuestros alcaldes, nuestros diputados, nuestros senadores. Tenemos una división de los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, pero además tenemos un título exclusivo para el sistema y el modelo económico, para la moneda, para la extranjería. Es decir, nuestra Constitución, con sus 277 artículos, es una de las más modernas de América Latina. Lo que pasa es que los operadores o nosotros no hemos entendido que la Constitución es la Biblia de toda nación. Es algo sacrosanto que debemos respetarlo y hacer cumplir. Tenemos un tribunal de las garantías constitucionales, que toda ley que no cumpla con la Constitución debe ser excluida vía difusa o vía control concentrado, porque los tribunales ordinarios tienen esa capacidad. Entonces, se necesita la voluntad de cada uno de los ciudadanos y los ciudadanos, más los operadores del sistema, funcionarios públicos, operadores del sistema de justicia, para nosotros hacer cumplir esta carta sustantiva que real y efectivamente es una de las más modernas de América Latina. Juan, hay un tema acá con lo de la libertad de expresión. Me parece que fue insertado en uno de sus artículos dentro de la Constitución para el año 2010 justamente. ¿Cuál otros puntos entiendes tú que deben de verificarse, ya sea para modificarlos dentro de la Constitución actual o para insertarlos, ya sea a corto, mediano o largo plazo, que tú entiendes son derechos fundamentales que todavía carece nuestra Constitución? Bueno, realmente nuestra Constitución contempla un sinnúmero de derechos fundamentales. Contempla un sinnúmero, como te decía, esos derechos fundamentales, cuando están en la Constitución, obligatoriamente la nación debe cumplirlo. Por ejemplo, la Constitución establece derecho a una vivienda, es decir, que el dominicano que no tiene una vivienda, por ley, por nuestra ley fundamental, se le debiera dar una vivienda. La Constitución también establece el derecho al trabajo, y no todos trabajamos, no todos tenemos vivienda. Entonces, esos son derechos prestacionales, implican que el Estado necesita tener los recursos para suplir eso. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una Constitución muy completa. Ahora bien, nosotros los que operamos en el sistema de justicia, los que somos funcionarios públicos, debemos respetar a la Constitución y hacer cumplir, y hacer una labor conforme nos ha encomendado nuestra norma sustantiva. Porque si nosotros la cumplimos como sociedad, como institución, haciendo un buen uso de los recursos públicos, aplicando la ley, respetando cada vez que se emita una decisión, entonces nosotros tendremos plenamente un Estado social y democrático del derecho. Cuando tú hablas de la libertad de expresión, es el artículo 49 de la Constitución que habla sobre la libertad de expresión. Pero esa libertad de expresión, tenemos una ley de libre difusión del pensamiento, tiene que tener ciertas limitantes. ¿Por qué? Porque cuando se atenta contra el pudor y la dignidad, que también es otro derecho fundamental, el derecho a la dignidad individual y personal, deben tener ciertos límites. En el caso de los funcionarios públicos, eso juega un papel distinto porque son personas públicas, ese estándar se flexibiliza un poquito más. Yo recuerdo, a propósito de lo que menciona con los funcionarios, un ejemplo con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, donde le decían, usted estaba abusando de la palabra porque él tenía participación diaria en un medio de comunicación, y él decía, pero yo soy un ciudadano más, aún siendo presidente, así como la población tiene derecho a atacarme o criticar las gestiones de mi gobierno diariamente en los medios de comunicación, yo tengo derecho a responder y también a hacer críticas a algunos aspectos de la vida social. Pero por último te preguntaría, Juan de Dios, a propósito del proceso de elecciones que vimos en los Estados Unidos, hubo un pataleo, algo sin precedentes, sin embargo no hubo ni siquiera una amenaza considerable a la institucionalidad de ese país. ¿Cuánto nos falta para poder llegar a ese punto en el que se encuentran los Estados Unidos con el tema de, por ejemplo, de el 2 periodos y nunca más? Vemos que los Estados Unidos tienen muchísimos años ya con este formato y nadie se atreve siquiera a proponer una modificación en estos términos. ¿Cuánto entiendes tú que nos falta? Mira, falta compromiso ciudadano. Realmente hoy en día nuestra Constitución es igual en cuanto al sistema de la elección presidencial, está igual que la de los Estados Unidos. En Estados Unidos fue a partir de la presidencia de Roosevelt que se limitó
la reelección, 2 periodos y nada más. Necesitamos un compromiso porque la Constitución Dominicana, hemos tenido 39 constituciones, pero la Constitución Dominicana se ha reformado en un sinnúmero de oportunidades con el único objetivo de intereses particulares. Ya basta de sobreponer el interés particular y el interés partidario, soslayando el interés general de la población dominicana, porque realmente nosotros debemos velar y respetar la Constitución. En la medida que respetemos la Constitución, cada uno de los y las ciudadanos, lograremos esa república soñada que tanto anhelamos. Bien, muchas gracias Juan de Dios Giraldo, abogado constitucionalista, estuvo hablando con nosotros a propósito del Día de la Constitución.